Bien, chicos, el tema para que vamos a ver nuevo se llama el discurso oral, ¿sí? Hay discursos orales, hay discursos escritos. Vamos a hacer este oral. Así que vamos a saber primero qué es un discurso oral. Pues como su nombre lo dice, ¿cierto? Es un texto de carácter oral y también de tipo argumentativo descriptivo. ¿Qué quiere decir argumentativo? Pues que se basa en argumentos. ¿Qué son argumentos? Son razones, son ideas, son hechos que yo utilizo para defender algo que yo pienso, algo que yo creo, algo que yo considero que es verdad y que tengo razón y que es correcto, ¿sí? Entonces, todas las razones que yo utilizo para defender mi punto de vista, eso se considera argumento, pero no solamente es argumentativo, sino también descriptivo. Descriptivo viene de descripción, ¿está bien? En que se expone de forma subjetiva, es decir, de acuerdo a mi punto de vista, eso es subjetivo, de acuerdo a mi punto de vista. ¿Con qué propósito? Con el propósito de exponer ideas, fundamentar o proponer soluciones a algún problema. El impacto de un discurso depende de, en gran medida, la creatividad del orador, así como de la fortaleza de sus argumentos. Entonces, en otras palabras, un discurso oral es aquel texto que yo expreso ante un público, como vemos aquí en la imagen, ¿cierto? Ante un público con el propósito de persuadir, con el propósito de explicar, con el propósito de exponer, con el propósito de argumentar. Puedo tener varios propósitos, incluso un propósito puede ser homenajear, en el caso de palabras también, digamos que te pidieron el favor de dar un discurso en la ceremonia de graduación, pues ahí ya no voy a utilizar tanto el carácter argumentativo, sino más bien la gratitud, reconocimiento a esas personas que fueron una ficha clave para que tú ese día estuvieras allí vestido con una toga, con un birrete y recibiendo un título, ¿sí? Entonces, la calidad de ese discurso, de esas palabras que yo voy a pronunciar frente a ese público, depende mucho de dos cosas, de mi creatividad como orador. Orador es la persona que se para allá al frente a hablar sobre un tema, exponerlo, y la fortaleza de mis argumentos, es decir, lo convincente que yo sea con mis palabras, la capacidad que yo tenga de llegar al público y hacer que ellos piensen y crean de la misma manera que yo lo estoy haciendo. El discurso oral tiene una estructura, ¿sí? Tiene tres partes, como todo otro tipo de texto, básicamente. En un cuento, el inicio, el nudo, el desenlace. En un ensayo, la introducción, tesis y argumento, ¿cierto? Conclusión. Pero el discurso oral tiene también una apertura o un inicio. Esa apertura tiene ciertas características. En primer lugar, se requiere que usted se presente, ¿cierto? Las personas deben saber quién es usted, porque está ahí parado. Incluye también un saludo a las personas al que va dirigido el discurso, pero ese saludo no es un saludo como decimos la mayoría de los casos, buenos días, gracias por estar aquí. No, este saludo, dice la característica número 2, que debe hacerse en orden de jerarquía. ¿Qué es una jerarquía? Organizamos algo jerárquicamente cuando hablamos de nivel de importancia, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos una pirámide de jerarquía en el hogar, podemos decir que en la punta de la pirámide está primero Dios, ¿cierto? Después de ser Dios nuestra máxima autoridad en el hogar, viene a ser para los hogares que tienen el privilegio de tener mamá, papá, hijos, entonces seguiría papá, ¿verdad? Después de papá, la siguiente autoridad es mamá. Y después de mamá, en la base de la pirámide estarían los hijos. Eso es orden jerárquico.
Entonces, cuando yo voy a hacer un discurso, debo pensar, debo saber muy bien quiénes son las personas que van a estar ahí presentes para saludarlas a ellas también según el orden de rango, de importancia. Si es en el colegio, pues sabemos que primero va el rector, luego el coordinador académico, ¿verdad? Hasta que finalmente se encuentra en los estudiantes o el personal más bien de servicios generales. Eso es jerárquicamente. Tercero, se explica la razón por la que se hace el discurso. Siempre que vamos a hacer algo, pues debemos tener un motivo, debemos tener una razón. No podemos simplemente hacer algo como por hacerlo y ya. Y ese motivo, esa razón se expresa también al público. Debe haber un análisis general sobre la situación de la que se va a hablar. En caso de que sea un discurso de carácter argumentativo, en el cual usted va a exponer una idea, va a tratar de convencer a su público, entonces usted tiene que tener las ideas muy claras para que asimismo su explicación sea transparente, efectiva. Es importante generar interés en el público y presentar la idea principal de lo que se expondrá. ¿Por qué es importante llamar la atención? ¿Sí? Ustedes se han dado cuenta que muchas personas se paran al frente a decir un discurso, a tener una parte, así sea breve, no sea un discurso, digamos una parte breve, y desde que se para ya el público pierde interés. ¿Por qué? Porque aunque no diga una sola palabra, el lenguaje corporal, que es el lenguaje de nuestro cuerpo, de nuestro rostro, ¿sí? Nuestros gestos, eso ya dice mucho de la persona, dice si está nerviosa, dice si está asustada, dice si no sabe o no tiene idea de lo que está haciendo allí parada. Todo eso lo dice nuestro cuerpo sin que de nuestra boca salga una sola palabra. Entonces, por eso es importante también tener un dominio, ¿cierto? De nuestros actos, de nuestros gestos, de nuestros movimientos allí al frente, porque todo eso lo van a leer las personas o lo va a leer nuestro público. Bien, eso en cuanto a la apertura. Después de la apertura hay un cuerpo o hay un desarrollo ya del discurso. Usted ya saludó, se presentó, ¿cierto? Usted dio su propósito del discurso, eh, dio también una idea de qué era lo que se proponía o qué era lo que usted pensaba, ¿verdad? Y aquí ya es como la parte central. Ahí es donde usted desarrolla todos sus argumentos. Para hacer esto, usted puede valerse de estas cuatro cosas. Por un lado, para reforzar sus argumentos, usted puede utilizar citas de autoridad. ¿Qué es una cita de autoridad? Es cuando tú buscas de pronto en un libro, en internet, algo que haya dicho un personaje famoso, un personaje reconocido sobre ese tema que tú vas a hablar y que ese personaje apoye lo que tú piensas, ¿sí? Entonces tú buscas una cita en la que diga, mira, como dijo el famoso, digamos, Martin Luther King en tal ocasión y menciona la frase. Eso ayuda a que las personas digan, no, Martin Luther King no, un super personaje, todo un hombre. Si él lo dijo, puede que este entonces también tenga razón, ya que piensan igual. Eso es una cita de autoridad. Segundo, los datos estadísticos son fundamentales. Por ejemplo, si yo voy a dar una charla sobre el abuso, sobre el maltrato a la mujer, y yo utilizo una estadística, ¿sabían ustedes que por cada segundo que pasa, tantas mujeres son asesinadas o tantas mujeres son maltratadas? Wow, eso le abre los ojos a cualquiera, ¿verdad? Entonces como que lo aterriza uno a la realidad. ¿Saben ustedes que mientras esta conferencia pasa y llegamos a la conclusión, tantas mujeres en este tiempo, según las estadísticas, han sido muertas a causa de golpizas, a causa de su pareja, causa de problemas o de maltrato intrafamiliar? Entonces, las estadísticas son datos súper importantes que nos ayudan
a reforzar nuestros argumentos. Tercero, las anécdotas. Una anécdota es una experiencia de lo que a mí me sucedió y a veces esa experiencia me encontraba en tal parte cuando una mujer de repente se acercó y me dijo tal cosa. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el video que vimos de las redes sociales, vimos allí a este personaje argentino, ¿cierto? Este conferencista, y ustedes notaron que él empezó con una anécdota. Me encontraba allí sentado y de repente vi a un niño que acariciaba el cabello de su mamá, ¿cierto? La abrazaba, trataba de llamar su atención de una u otra manera, pero su mamá estaba simplemente clavada en su teléfono y no le prestó atención al niño hasta que finalmente el niño se retiró, ¿sí? Eso es una anécdota que a él le sirvió para empezar un discurso sobre el uso de las redes sociales. Entonces miren que esas experiencias de vida nos sirven para nutrir también nuestros discursos, nuestras exposiciones, porque ustedes dan más exposiciones que discursos, aunque más adelante les va a tocar. Entonces, eso les sirve para, por un lado, animar más la exposición, sirve para nutrirla, para sacarla como de la rutina, lo monótono, ¿verdad? Y por último lugar están también los ejemplos. Se pueden usar fábulas, ilustraciones, hacer referencia a cuentos, situaciones de la vida real, comparaciones, también eh, para hacer más rico nuestro discurso. Por ejemplo, aquí de manera paradójica hay, presenta un supuesto presunto político, ¿cierto? Dirigiéndose a su pueblo. Y dentro de su discurso, él dice, si me votáis, es decir, si votan por mí, prometo reducir la delincuencia en la ciudad. Pues aquí es más bien como una mofa a todas las falsas promesas que ellos en la mayoría de los casos hacen. Y aquí dice, y si pues no lo consigo, les prometo que voy a utilizar unas estadísticas o a inventar unas estadísticas que digan que el número de los actos delictivos se redujeron en la ciudad. Entonces allí está como la mofa hacia ese tipo de promesas falsas que siempre nos hacen y que nunca, por eso son falsas, que nunca se cumplen. Bien, ya vimos la parte introductoria del discurso, ya vimos la parte central también, y ahora vamos con la parte final. En la parte final del concurso, del discurso, perdón, es importante despertar el ánimo de los oyentes, es decir, motivarlos a una acción. Ustedes ven mucho que los políticos utilizan frases como vamos a acabar con la corrupción, les invito para que ya no sigamos más en esta situación, para que salgamos adelante. O sea, esas son frases resolutivas que invitan a las personas a despertarse, a cambiar una actitud, a hacer un cambio en su vida, un cambio de comportamiento, ¿sí? A tener otro tipo de visión. Eso se hace en la conclusión. Si lo llevamos al campo de la iglesia, los que están acostumbrados a la palabra llamado, es como decir eso, el llamado que haría un predicador a los hermanos para que se arrepientan, para que hagan obra misionera, para que sean fieles en la mayordomía, ¿sí? En un discurso oral, eso sería un llamado, que se haría a cambiar de actitud, a hacer lo que el orador desea que ellos hagan. Allí se retoma nuevamente su tesis, es decir, lo que él piensa, se retoman nuevamente los argumentos y de alguna manera también puede haber como un espacio de preguntas o frases que el orador hace, ¿cierto? A su público para que ellos reflexionen, como para que ellos mediten y le den la razón a él de lo que él está diciendo es verdad. Aquí tenemos una imagen que hace referencia a eso y lo hace de una manera muy cómica. ¿Por qué? Porque es tan importante el tono del orador, es tan importante su voz, es tan importante
la manera como él se expresa, que a veces lo que dice no es tan valioso como la forma en que él lo manifiesta. Si no me entendió, vamos a ver esta imagen. El orador está diciendo, un elefante se balanceaba en la tela de una araña. Como veía que, ¿cierto? Resistía, podemos decir, fue a llamar a otro elefante y todo el público, ¡bravo! ¡Bravo! ¡Presidente! ¡Presidente! ¿Qué estaba diciendo este político supuesto? No estaba diciendo nada, ¿sí? Una tontería, una canción de niños. Un elefante se balanceaba. Pero por la forma como lo decía, por el ahínco, la vehemencia, el tono, la gritería, por decirlo así, ¿cierto? El tono subido de voz, esa fuerza, pues entonces la gente se emocionó y creyó que, mejor dicho, un tipo así en el gobierno eran lo que ellos necesitaban, ¿cierto? Tipo con esa energía, con ese ánimo. Y entonces aquí hay un par que nunca faltan que comentan la situación. Dice, el secreto de un buen discurso es mezclar en justa medida la vehemencia, es decir, la fuerza, el ánimo, las ganas de hablar, con un tono alto de voz. Lo que digas, da igual. Ah, ya, dice el otro. Es decir, no importa lo que usted diga, si lo hace con ánimo, con fuerza, con ganas, con actitud, pues va a lograr su objetivo, ¿verdad? Y allí es lo que muestra esta imagen, pero a usted no le va a pasar eso. Aquí tenemos algunas estrategias para elaborar un discurso. Antes de iniciar con la elaboración de un discurso es importante tener en cuenta, como ya lo hemos mencionado, un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es motivar a los estudiantes o a motivar a mis compañeros a pasar el año. No, mi objetivo es convencer a los muchachos de que la copia no es la mejor opción, que debemos hacer todo por nuestros propios medios. No, mi objetivo va a ser en este discurso agradecer. Voy a agradecer a mis docentes, voy a agradecer a mis padres, a mis abuelitos, porque siempre me apoyaron, porque siempre creyeron en mí. No, mi objetivo en este discurso es homenajear. Es el día, eh, eh, es el cumpleaños de mi mamá, número 50, número 40, y eso va a haber una gran fiesta en la casa, y a mí me toca dar el discurso. Voy a homenajear a mi madre por esa obra tan hermosa que ella ha hecho con nosotros, por su carisma, por su amor, por su entrega, bueno, por todo eso. No, mi objetivo en mi discurso va a ser informar. Yo simplemente voy a comunicar algo que está sucediendo o voy a reflexionar, en el caso de ya una parte espiritual, ¿sí? Que ellos mediten, que ellos reflexionen, que ellos vean que lo que están haciendo está mal, ¿sí? Por ejemplo, debo tener muy claro cuál va a ser mi objetivo. Por otro lado, es importante reconocer cuál es el público al que va dirigido. ¿Por qué es importante saber cuál es el público? Cuando ustedes ya sean grandecitos, ya sean todos unos profesionales, esto es muy importante porque ustedes van a saber con qué grado de dificultad van a decir su discurso. Por ejemplo, si ustedes tienen que dirigirse a unos niños o a unos adolescentes, ustedes deben utilizar unas herramientas muy diferentes a que si se estuvieran dirigiendo a un grupo de profesionales, a un grupo de docentes, a un grupo de médicos, de ingenieros, de arquitectos. ¿Sí ven? Usted, por ejemplo, con los niños va a llevar algún elemento infantil, un títere allí en la mano, una pelota, algo para ilustrar, ¿cierto? Cosa que no va a hacer con los grandes. Con los grandes ya va a utilizar otro tipo de métodos, de herramientas. ¿Está bien? No le va a hablar igual a un grupo de niños que a un grupo de adultos. Va a utilizar un lenguaje totalmente diferente. Tiene que modificar su discurso a un lenguaje tan sencillo que los niños, aún por chiquitos que sean, le puedan entender. Entonces aquí vamos con algunos consejos súper importantes. Retomamos acerca del objetivo, porque es importante. Identifique las ideas principales de su discurso, no haga allí una mazamorra, no haga allí un sancocho de ideas que usted al final, ¿qué fue lo que dije? No, estructure todo de las ideas más importantes a las menos importantes. Reformule una introducción clara, haga una introducción tan llamativa que desde el primer momento capte la atención del público. Redacte su discurso, escríbalo, reescríbalo, léalo, vuélvalo a leer,
si hay que hacerle correcciones, si hay que organizar alguna idea, si hay que corregir ortografía, si hay que cambiar una palabra por otra. Adopte una postura frente al tema, o sea, sepa usted exactamente qué es lo que piensa, que no se muestre como ambigüedad, que es ambigüedad, que usted ni está en un lado ni está en el otro, o está confundido en dos pensamientos, ¿no? Decídase por uno solo. Defiende en todo momento tu postura, no que en un momento la defendió y en el otro momento la rechazó y en el otro la enredó, la confundió, la contradijo, no. Plantea un cuestionamiento, genera duda en los espectadores, ¿sí? Cuando usted logra generar duda en el espectador, usted ya ha ganado el 50% de su discurso. Entra de lleno en la polémica, no le dé miedo de pronto si su planteamiento, lo que usted va a decir de pronto, ay no, ahora qué van a pensar, no, si usted está seguro de lo que está diciendo y cree que está correcto y tiene los argumentos necesarios, dígalos. No importa ay, ahora qué van a decir, no, esta gente está calmada y se va a rebotar. No, pues obviamente debe decirlo con mucha cautela también, ¿cierto? Con las mejores palabras, pero no tenga miedo de hacerlo. Calcula el tiempo, es importante, si usted se programó, le dieron un espacio de 30 minutos, de 40 minutos o de una hora, usted ríjase totalmente a su tiempo para que no esté pasando penas y por allá en la mitad del discurso, bueno, se acabó el tiempo, esto llegamos hasta la mitad, después en una próxima ocasión que me inviten vamos a terminar, ¿no? Terrible, eso no se hace. Conclusión convincente, un buen llamado, concluye a tiempo, ensaya, ensaya y ensaya tu discurso. Bien, aquí hay una actividad, que tengo aquí unos chicos en sala de espera, no sé quiénes son. Ok. Aquí hay una actividad que ustedes deben hacer. En primer lugar, ustedes deben consultar cuáles han sido los discursos más importantes en la historia, ¿sí? Pueden ser los más recientes. Son fáciles de encontrar, son fáciles. Usted simplemente coloca allí en Google discursos más importantes de la historia o los mejores discursos de la historia y quiénes los dieron, obviamente. Entonces usted va a ver el videíto, va a leer el documento, en qué consistió ese discurso, a quién se dirigió ese discurso, quién lo dirigió, haga un resumen de lo que hablaba ese discurso y una pequeña biografía de la persona que lo dio. ¿Está bien? Y lo segundo es que usted prepare su propio discurso, lo escriba, lo grabe, me envíe el video, mínimo 4 minuticos, ya conoce la estructura, sabe qué hacer antes, durante, después, entonces hágalo sobre un tema libre, el tema que usted quiera, plantee primero que todo el objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo? Informar, convencer, explicar, persuadir, motivar, homenajear, simule que está en un discurso de grado, lo que usted quiera, ¿sí? Escoja el tema que usted quiera, el propósito que usted desee, haga un buen videíto de 4 minuticos en el que usted explique allí como orador su discurso y esa será su nota evaluativa. La primera, el punto número 1 sería como nota de actividades y el punto número 2 va como nota evaluativa, o sea que esta actividad vale 2 notas. ¿Para cuándo es? Lunes 18 de mayo. ¿Listo, mis amores? Eso es todo. Está la referencia donde se tomó y muchas gracias. Ok, bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos pasamos un poquito de tiempo. Dios me les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Ya conocen entonces lo que deben hacer. Entonces, les espero con su tareita. Bueno, besitos. Chao para todos.